contar algo sobre el caso de Cerdán y los audios, las escuchas, las grabaciones de Koldo. ¿Qué ocurre? Hoy ha habido una sesión en el Tribunal Supremo, en la Sala Segunda, donde se han volcado los audios que fueron intervenidos en el registro del domicilio de Koldo García en febrero de 2024. Se ha hecho con una letrada de Administración de Justicia y con la presencia de todas las partes. Y es de aquí que hemos descubierto una cosa que es fundamental y que uno no entiende cómo eso no podía estar cuando se hizo el auto de confirmación de la prisión de Santos Cerdán en el día de ayer, que el Supremo decidió que Cerdán se queda en Soto del Real. Lo que ha sucedido es que en realidad no son conversaciones telefónicas, como dice el juez Llarena en su auto, que se ha equivocado. Lo que son es lo siguiente, son grabaciones incorporadas a los teléfonos de Koldo, y sobre todo a uno, sacados de una grabadora Philips que él tenía y que le había proporcionado la Guardia Civil, cuando fue colaborador de la Guardia Civil. Entonces, no son conversaciones telefónicas, no son interceptaciones telefónicas, no hay etiquetas, no se habla de nombres, no se habla de Koldo, ni de Santos Cerdán, ni de Ábalos. En fin, es una diligencia que puede ser decisiva para entender que toda la acusación contra Santos Cerdán está realizada sobre bases muy débiles. Ni siquiera esos audios que digo que salen de una grabadora al teléfono de Koldo están adverados. Ya sabemos que Koldo se negó a declarar, pero claro, el único que se niega a declarar, como es el caso de Koldo, porque Ábalos declaró así como así, resulta que no ingresó a prisión. No ingresó a prisión pese a que se negó a declarar. Y ahora lo que vemos es que son unos audios que ni siquiera tienen etiquetas, Jesús. Ni siquiera tienen etiquetas. Lo que quiere decirse es que hay toda la evidencia que la UCO ha forzado la máquina, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha forzado la máquina. Esto es muy importante. Son 8 gigas, Jesús. Eso equivale, para que tu madre no se entienda, tu madre y toda la gente, a 80 horas de navegación en Internet. ¿Me has escuchado bien? La calidad es malísima, prácticamente se escucha muchísimo ruido, porque como digo, salen de una grabadora al teléfono, no son interceptaciones de conversaciones telefónicas como se hace normalmente. Por lo tanto, tenemos aquí un problema fundamental. La prueba fundamental, valga la redundancia, contra Santos Cerdán son esas grabaciones, esas 8 grabaciones, que pronto vamos a poder escucharlas todos con mucho mayor extensión, porque no son solo las que cita la Guardia Civil en el informe de 5 de junio, sino muchas más. Imagínate, 8 gigas, 80 horas de navegación por Internet. O sea, tú sostienes, Ernesto, que lo de las grabaciones puede no ser tenido en cuenta, puede anularse, sostienes que Santos Cerdán puede estar, dices tú, siendo víctima de un montaje, ¿o qué sostienes? Sí, sostengo que hay un montaje contra él, que la nueva confirmación de prisión es debilísima. Fíjate una cosa, fijaos una cosa que es elemental. Entró la Guardia Civil, la UCO, al despacho de Ferraz, en la madrileña calle de Ferraz del PSOE, y clonó su ordenador y sobre todo su correo electrónico. Eso ocurrió el 20 de junio. Estamos a más de un mes y no hay un informe. ¿Qué pasa? Supongamos que no encontró nada la UCO. Si no encuentra nada, no hace informe. No hay descargo. Por ejemplo, en otros términos, no hay informe. El informe patrimonial no está hecho. Y yo digo, si vas a ir a un debate sobre un recurso de apelación contra un auto de prisión, él ya lleva en la cárcel desde el 30 de junio. Si vas a ir a un debate de ese recurso de apelación, ¿por qué no hay un informe patrimonial? ¿Por qué no hay un informe sobre los correos electrónicos? Luego, el magistrado Llarena, que es el ponente, Pablo Llarena, dice que son conversaciones telefónicas. Es que es un error, no son conversaciones telefónicas, son
conversaciones grabadas en una grabadora Philips que se transmiten al teléfono, móvil. Las grabaciones, como te imaginarás, son de una calidad pésima, prácticamente no se escucha, no se dicen los nombres, no hay nombre de José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán, no hay etiquetas. En otros términos. Alberto Ernesto quiere dar su punto de vista. Ernesto, Alberto, sí. En las grabaciones, las pocas que hemos escuchado de momento, es verdad que el audio es muy malo, pero yo por lo que le estoy escuchando a Ernesto de Kaiser, o sea, la noticia no es que no haya grabaciones, que sí que las hay, sino que en lugar de ser escuchas telefónicas, son grabadas con un teléfono. Quiero decir, para el común de los mortales, no voy a decir que es un matiz, pero es verdad que tampoco se aprecia tanta diferencia como para, a partir de ahí, elaborar teorías de la conspiración de que todo esto sea un montaje, porque es cierto que el juez, entre otras cosas, decide mantener a Santos Cerdán en prisión, no lo olvidemos, porque él dice que tiene un papel directivo en esta trama. Vamos a ver, yo te pido, Alberto, te pido por favor que si tú quieres construir en tu carrera un cierto prestigio profesional, lo que tienes que hacer es no tergiversar lo que dicen los demás. Yo no hablé de ninguna teoría de la conspiración. Entonces, bueno, trata de en este programa que podía ser un montaje. En términos objetivos. Entonces, porque yo podría utilizar otros términos para referirme a ti y seguro que no te gustarían. Entonces, hablemos objetivamente. Lo que yo estoy diciendo es que las pruebas contra Cerdán son debilísimas, que el magistrado el magistrado oponente, el señor Llarena, y los magistrados Juan Ramón Verdugo y Alfonso del Moral y Antonio del Moral no han aportado ningún elemento. ¿Qué es lo que va a destruir Koldo? Se dice que Koldo conoce a todos los que pagaron. A 3 de los que pagaron y declararon empresarios, ni se les preguntó si conocían a Koldo García, si conocían a Santos Cerdán. Ni siquiera se les preguntó. Por lo tanto, en el domicilio hoy a la mañana, en lo que se refiere al domicilio de Santos Cerdán, se preguntó esta mañana en el Tribunal Supremo, la letrada de la Administración de Justicia, ¿por qué no se fue al domicilio? ¿Por qué no se registró el domicilio? ¿Y sabéis lo que contestó? Porque ya sabíamos que no se iba a encontrar nada. Pero hombre, en Acciona, donde se supone que se beneficiaron del 70% de los contratos, no se ha dado el registro ni la entrada, ni Acciona ha aportado nada. En la casa de Cerdán no se entra porque no íbamos a encontrar nada. Resulta que en la situación patrimonial que él ha aportado y los datos de las cuentas bancarias que ya tiene la UCO, no tenemos informe. En el tema de los teléfonos, de los correos que se clonaron, del correo que se clonó en Ferraz el 20 de julio, no tenemos informe. Pero claro que es un montaje, no hay pruebas contra él más que unas grabaciones de una grabadora que se pasan al teléfono. Lo que tenemos aquí es realmente la falla del sistema garantista, la falla de la defensa de la presunción de inocencia. Y tenemos a Cerdán en la cárcel para que se ablande el hombre, para que se ablande. ¿Sabéis qué dice el juez Pablo Llarena? Dice que, hombre, que a diferencia de otros, lo que tiene como desventaja que no ha colaborado con el juez, porque no ha querido contestar las preguntas, cosa que tampoco es cierto. Pero ¿acaso Koldo colaboró con el juez? ¿Acaso Koldo contestó a las preguntas? Bueno, pues Ernesto, estaremos en la cárcel. Ernesto, es una causa. Tomamos nota, Ernesto, de esto. Y te quiero preguntar otra cosa, porque decías, clave en lo de Montoro. Romero, tú decías con sentido del humor, Romero de Tajada, es de Tejada, pero fue hombre fuerte del Partido Popular con Esperanza Aguirre. Este también aparece en lo de Montoro, también es esto novedad, porque tuvo un cargo muy importante en el Partido Popular. ¿Por qué le llamas Romero de Tajada a Romero de Tejada? Bueno, este era el hombre de Rodrigo Rato que dominó durante muchos años en la Comunidad de Madrid y en función de que fue acusado y imputado en varios delitos que tenían que ver con comisiones, surgió la sabiduría popular y le llamó, en lugar de
Romero de Tejada, Romero de Tajada. Eso tiene su gracia, ¿no? Él aparece efectivamente porque se le investiga en la compra de fincas, en la compra de fincas, y ahí podría haber una clave de algunas inversiones que podría haber realizado Montoro. No lo sabemos, pero es una hipótesis de trabajo. Ahora, también una noticia importante del sumario es que la Junta de Feijóo, cuando Feijóo era presidente de la Junta de Galicia, pagaron 125.000 euros al despacho Equipo Económico que había fundado primero Montoro y que Ricardo Martínez Rico se hizo presidente después. 178.000, creo que era la cifra. Estoy mirando por aquí. 178.000 euros, 178.000, sí. Es incluso más. 178.000, 172.000, para ser concretos. Tenemos aquí la cifra. Ernesto, y vamos a ver, os pido también una opinión sobre esto. Cuidado, porque la cadena SER ha publicado que el despacho fundado por Montoro fue contratado por el gobierno de Rajoy para elaborar un argumentario sobre la caja B del Partido Popular, y se acabó comparando con la ONG de Cáritas. Esto se pagaría por parte del gobierno en el tiempo de Rajoy al despacho de Montoro, fundado por Montoro. Oye, acabar comparando la caja B con Cáritas. Bueno, esto es un tema muy importante, Jesús. Lo voy a decir muy breve, pero te voy a contar una anécdota para que lo entiendan. Cuando el juez Rus, Pablo Rus, que era el instructor de los papeles de Bárcenas y el caso Gürtel, la pregunta que hizo Hacienda no es si tributaba o si no tributaba. La pregunta fue esta: díganme ustedes cuánto defraudó a Hacienda el Partido Popular en este procedimiento. Y entonces de Hacienda le dijeron, bueno, tenemos que hacer un informe. No, yo no quiero un informe. Yo lo que quiero saber es cuánto defraudó. Y a raíz de la empecinación del juez Rus, el hermano de Martínez Rico, Felipe Martínez Rico, que era jefe de gabinete de Montoro, se puso en contacto con Equipo Económico y fabricaron una respuesta a Rus que exoneraba al Partido Popular de pagar impuestos por las donaciones en negro que las grandes constructoras y otras empresas le habían pagado. Es tremendo. Y luego dijeron, no mandemos a este perito. Habían hablado de mandar un perito a declarar al juicio y a la instrucción. No mandemos a este perito, pero este nos va a joder la marrana. Ernesto de Kaiser. Buenas tardes. Pues efectivamente hay un último informe que dice que además de los 39 correos que ya conocíamos con datos de Rodrigo Rato, la baronesa Thyssen, Rafa Nadal y varios que han salido estos días, habría otros 100 correos desde la agencia tributaria a Montoro o su equipo, como Felipe Martínez Rico, con datos sensibles y reservados de contribuyentes y causas judiciales. De todas maneras, he de decir que el juez en un auto dictado recientemente ha dicho que por ahora no ve delito ni una revelación de secretos en este trasvase. Entonces aquí ahora vamos a ver qué pasa. Que el despacho de Montoro pudo ser contratado por el gobierno de Rajoy para hacer argumentarios cuando les pillan con la caja B. Argumentario que era comparar la caja B con la ONG de Cáritas. Sí, Jesús, según la investigación, Equipo Económico habría elaborado para Moncloa el argumentario que la Agencia Estatal de Administración Tributaria presentó en 2015 a la Audiencia Nacional para desmontar la imputación por delito fiscal al PP por su caja B. Decimos que lo elaboró este despacho para Moncloa porque así lo recoge un correo electrónico que aparece en ese sumario y que fue un correo redactado por Felipe Martínez Rico. Recordemos, supuesto testaferro y mano derecha de Cristóbal Montoro. Bien, ese correo fue enviado en marzo de 2015, enviado al gabinete del entonces ministro de Hacienda, y contenía ese correo palabras textuales: argumentario Moncloa y comparativa Cáritas y partidos. Bueno, pues ya lo ven, salta la noticia. Pregunto a Pedro Jiménez, Cadena SER, también a Esther Palomera. Esto es un asunto que ahora mismo, Pedro Jiménez, o sea, lo que estáis contando es que el despacho de Montoro, fundado por Montoro, fue contratado por el gobierno de Rajoy para hacer el argumentario por la caja B. Sí, eso es.
Eso es, Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues sí, y la cosa le salió bastante bien, porque esos informes de la Agencia Tributaria que se presentaron en la causa abierta en la Audiencia Nacional por la Caja B del Partido Popular fueron apoyados por la Fiscalía Anticorrupción, por el fiscal Antonio Romeral, que curiosamente también es el fiscal anticorrupción que lleva parcialmente el caso Montoro en el juzgado de Tarragona, y le salió bien. Al final salió adelante que esos ingresos por esa Caja B del Partido Popular no tenía que tributar por ellos, especialmente los del año 2008, que eran los únicos que no habían prescrito. El despacho de Montoro cobró en total al Partido Popular por asesoramiento, Jesús, 679.000 euros en el periodo investigado. Bueno, ahí es nada. Que además, Pedro Jiménez, Cadena SER, lo que habéis publicado es que se contrata al despacho que había fundado Montoro con la intención de que fabrique ese argumentario en el cual se defendieran por la Caja B y lo compararan con Cáritas, con las donaciones a una ONG. Exacto, eso es, porque no tributan. Las ONGs no tienen que pagar impuestos por esas donaciones que utilizan para fines sociales y de ayudar, ¿no? Entonces, el argumentario que preparó el equipo de Cristóbal Montoro en el despacho de Equipo Económico utilizaba esa comparación, y se escribían correos electrónicos entre Hacienda y el despacho de Equipo Económico diciendo que el Partido Popular era como una ONG, que era exactamente igual que Cáritas, y que todas esas donaciones que entraban en la Caja B tampoco tenían la obligación de pasar por el filtro de la Agencia Tributaria para pagar los impuestos correspondientes. Esther Palomera, y se contrata para eso el despacho fundado por Montoro. Pero es que el Partido Popular y el gobierno entonces del Partido Popular no sabía que en este país existe una ley de financiación de partidos políticos, que es por la que se tienen que regir las organizaciones políticas y no por la financiación de las ONGs. A mí es que me parece ridículo. O sea, me parece ridículo encargar el informe y además pagar dinero porque te redacten un informe con esas características. O sea, me parece disparatado, pero en todo caso, cada folio de este sumario es un escándalo más. A mí me parece que hay muchas claves en el asunto de Montoro en las que hay que profundizar en programas especiales, no solamente por lo que pagaban al despacho de Montoro, sino por la legislación ad hoc que hacían para las empresas que pasaban por la caja del despacho de Montoro, sino también por los obstáculos que se han ido poniendo durante 7 años a esta investigación, no solamente a la fiscal, sino también a la investigación policial que llevaron los Mossos, que la UCO no veía nada susceptible de delito. Creo que después de la policía, de la mal llamada policía patriótica, es el mayor escándalo que hemos tenido en democracia en un gobierno como el al que perteneció Cristóbal Montoro. Pedro Jiménez, porque se recurre al despacho que había fundado Montoro y se recurre además desde Hacienda, desde el Departamento de Hacienda de ese gobierno de Rajoy, para defenderse, sí, esto es así, es para defenderse de la Caja B. ¿Esto es lo que habéis publicado? Eso es, o sea, el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria utilizan esos informes ad hoc que prepara el despacho de Equipo Económico, insistimos, comparando al Partido Popular con Cáritas y, por lo tanto, comparando al Partido Popular o calificando al Partido Popular, una organización política, como una ONG, y que, por lo tanto, no debería de tributar por los ingresos que entraban en esa Caja B, esas donaciones de empresarios, particulares o incluso los propios afiliados y cargos públicos del Partido Popular. Ese dinero que entraba en la Caja B del Partido Popular era libre de gastos y libre de impuestos, y por lo tanto no tenían que tributar. E insisto, Jesús, que no se nos olvide, la Audiencia Nacional, la Justicia, compró ese argumentario de la Agencia Tributaria y se validó por la Justicia que no había que tributar por esos ingresos del año 2008, que era el único que quedaba vivo y que no había prescrito. Pues como ven, el escándalo va en aumento. Pedro Jiménez, Cadena SER, investigación, uno de los mejores periodistas de investigación de este país. Gracias, Pedro. Hasta siempre, compañero. Un abrazo para todos. Gracias, con Dios. Jesús. Bueno, pues hasta siempre tampoco. Hemos trabajado unos pocos años con Pedro Jiménez. Hasta mañana. Sara, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo ves, Alberto, Pepe, Esther? Bueno, contratar al despacho que había fundado Montoro para defenderse de la Caja B y compararlo con Cáritas. Prepararon el argumentario. Le salió de rechupete. A mí me parece una vergüenza, pero me parece una desfachatez todo lo que estamos viendo del caso Montoro.
pero aún así me parece más vergonzoso que de 5.000 páginas de un informe, 18 tomos del informe que tenemos en nuestras manos de la trama Montoro, no estén ocupando toda la parrilla televisiva desde hace semanas. Toda, Sara. Toda. Hablemos de Dejo Noelia. un rato para Vamos a Noelia, hablar de pero... Cerdán, que trae Kaiser exclusiva sobre lo de Cerdán. No solo Pero Cerdán. no hablo- Y sobre más. Sobre pero la no- tajada que le llama él también. No hablo de este programa o de esta cadena. Hablo de que cuando estalla la trama Montoro, portadas como la del Mundo, ABC, La Razón y otros medios ni siquiera lo llevaron en sus periódicos. No en la portada, es que ni en la página número 7. Y esto se alargó hasta 48 horas. Parece ser que la trama que ponía en venta nuestra democracia, nuestras leyes, que se compinchaba con lobbies, con empresas, con empresarios, que ponían un precio a comprar una maldita ley, leyes que todavía tenemos en vigor a día de hoy. Parece que eso no era suficiente para abrir ciertos periódicos y ciertos Pero informativos. fíjate. La conexión penal o económica, porque atención a lo que hoy adelanta El Economista y lo que traza una línea con Núñez Feijóo personalmente. Pagos a Montoro de 172.000 euros de la Xunta de Galicia cuando el propio Núñez Feijóo era presidente. Esto es lo que detalla la agencia tributaria. 172.838 euros en pagos de dinero público de la Xunta, de Núñez Feijóo, al bufete privado, equipo económico, de Montoro. No se detalla en qué concepto, no se detalla por qué. Simplemente se habla de trabajos de consultoría, pero son 172.000 euros que ahora mismo Feijóo había dicho no tienen nada que ver ni con él ni con su equipo, pero que le conectan con este caso. ¿Cómo? Como conectan con este caso otras administraciones públicas, porque esto es lo que incluye también la agencia tributaria. La agencia tributaria dice que la Comunidad de Madrid ha pagado otros 314.000 euros, también dinero público, también de una de las administraciones fuertes del Partido Popular. 314.360 para ser exactos. Y todo este dinero público se suma a uno más, una empresa público-privada que se llama Madrid Network. Madrid Network es esto, y los pagos son 1.863.000 euros. Con todo esto, la suma ronda los 2,5 millones de euros, con Núñez Feijóo como administrador y con otros nombres como administradores. Y esto, Pedro Gómez, esto es lo que ya está investigando ahora mismo la UCO y la justicia. Sí, porque poco a poco vamos sabiendo y se va desgranando más cómo llegaron a alcanzar esos 50 millones de euros netos en beneficios en el despacho de equipo económico de Cristóbal Montoro. En ese listado de ingresos aparecen, aparte de empresas, de gasísticas, de constructoras, aparecen instituciones y gobiernos autonómicos. En este caso sería la Xunta de Galicia, gobernada por entonces por Alberto Núñez Feijóo, con ese pago de más de 172.000 euros, casi 100.000 euros desde el gobierno de las Islas Canarias y 314.300 euros aportados por el gobierno de la Comunidad de Madrid. No especifican a qué se deberían esos pagos, pero la casualidad es que en el gobierno de Madrid coincidiría que Antonio Beteta era el consejero de Hacienda cuando también era el presidente de la mercantil Madrid Network, que como has contado también aportó 1.800.000 euros al despacho económico de Cristóbal Montoro. Ana, Javier, tenemos un afán de decir esto es el pasado y aquí no hay conexión. Pero esto conecta, Javier, Ana, directamente con Núñez Feijóo. Sí, realmente es que me fascina esa facilidad que tienen los políticos para hablar de rupturas con el pasado radicalmente en cuanto saltan los casos, sin haber revisado siquiera no solo su propia hemeroteca, sino su propia gestión, como es el caso de Alberto Núñez Feijóo. Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana son tres focos de poder cuasi absoluto del Partido Popular, o al menos, en el caso de la Comunidad Valenciana, de la ultraderecha y de la derecha. Por lo tanto, ¿a dónde van las tramas de corrupción a picar? A los sitios donde el PP tiene poder.
Y la trama de Montoro se está viendo que era una presunta trama muy elaborada. ¿A dónde fue? A la Xunta. Veremos a ver qué pasa con el resto de gobiernos. Porque en Madrid también ha salido. Más allá de un problema penal, es un problema político. Esto ahora mismo pone a Feijóo en una posición... Vamos a ver, se puede convertir en un problema político. Vamos a ver, yo huyo por principio de las causas generales y me gusta ser muy prudente. Vamos a ver, todas las administraciones, todos los que estamos aquí sabemos muy bien cómo funcionan, todas las administraciones contratan permanentemente con consultoras de todo pelaje para todo tipo de informes. Muchas veces sin esos informes colapsarían, literalmente. Es decir, porque es verdad que toman muchas decisiones en función de asesorías. A veces son asesorías muy válidas. Otras son asesorías que no sirven para nada. Tiene un tema también, las asesorías. Completamente de acuerdo. Pero todos sabemos que se funciona así. Y eso no es delictivo per se. Entonces, yo quiero esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos y ver. Lo que esto pone de manifiesto es que efectivamente en aquellos años Equipo Económico estaba en el centro del cogollo, era uno de los vértices del cogollo, porque es verdad que todo el mundo sabía cuál era la vinculación de Equipo Económico, con quién era esa vinculación, y se podía tender a contratar con ellos. Pero eso no lo convierte en delincuencial. O sea, yo por eso digo que mejor no establecer causas generales y vamos a ir viendo paso a paso cómo van evolucionando la instrucción. Aquí hay un problema. Primero penal y luego político. El problema penal es, la Guardia Civil dice, hay consultoras que hacen el trabajo, por ejemplo, Ernst & Young, y luego hay consultoras que cobran el trabajo. Y lo que Ernst & Young, una de las 5 grandes consultoras del planeta, porque hay 5 en el mundo, una de esas grandes 5, consigue hacer, luego mengua en cobros cuando se compara con Equipo Económico. Equipo Económico cobra 10 veces más lo que una de las grandes majors. Y esto dice la Guardia Civil. Este es el problema penal. Si se está sobrepagando desde las administraciones públicas, hoy ya no hablamos de empresas. Pero hay además un problema político. Esto hoy conecta con quien ha dicho este era el pasado. Así que la única forma de frenar esto es anular todo el proceso. Y eso, Pedro Gómez, Tribunal Supremo, es exactamente lo que está intentando Montoro. Montoro pide la nulidad entera del proceso entero. Sí, porque pone en cuestión varias de las causas que se están investigando, sobre todo ese secreto, larguísimo secreto de sumario que se ha mantenido durante 7 años, pero sobre todo lo que pide es anular la pieza clave en todo esto, ese mail que se localizó en el que se decía que como siempre la vía más directa y más fácil era contactar con Equipo Económico por la influencia que tenía con el Ministerio de Hacienda. Según el despacho que defiende los intereses de Cristóbal Montoro, eso fue un hallazgo casual de la Guardia Civil en un registro que se hizo a la empresa gasística Messer y que no tenía nada que ver con este caso. Por eso dice que no tenía autorización ni resolución judicial que apoyase esa petición, que se ha realizado a raíz de ahí una investigación paralela y prospectiva y que por lo tanto se debe anular toda la causa. Lo que intenta el equipo jurídico de Montoro es terminar... Hola, buenas tardes. Carlota, hoy ya no hablamos de dinero privado. Conocíamos Madrid Network, pero hoy son Comunidad de Madrid, Xunta de Galicia. ¿Me confirmáis que trabajan? Carlota, ¿hay dinero público yendo a bolsillos privados? ¿Hay dineros de gobierno como el de Feijóo, como el de la Comunidad de Madrid, terminando en bolsillos como los de Montoro? Hola, buenas tardes, perdón, que no escuchaba bien. No, sí, efectivamente, una de las partes de la investigación... Sigo, no Carlota, sé si me escucháis. Tenemos muchísimo retardo, yo te hablo, tú me escuchas mucho después, así que escúchame, te planteo esto. Tenemos esa conexión entre lo público y entre lo privado y te dejo hablar. Sí, efectivamente, una de las partes de la investigación, efectivamente, que aparecen en varios informes de los Mossos, es que Equipo Económico no solo cobraba de clientes, sino también cobraba de instituciones. Es que hemos visto Madrid Network, pero también hay comunidades, también hay ayuntamientos, también estaba un ayuntamiento madrileño. Es decir, ahora lo que no se sabe es, que me imagino que es lo que habrá que investigar si el juez tiene capacidad para ello, a razón de que se contrataba este despacho y efectivamente, ¿y para qué? Porque los informes se ha determinado ya los hacía Ernst & Young, pero cobraba 10 veces más Equipo Económico.
Claro, eso es otra de las cosas que tienen que investigar, efectivamente, porque las tesis de los investigadores es que Equipo Económico realmente solo ponía, digamos, la firma y como mucho hacía revisiones, dice uno de los informes de los Mossos de Escuadra, pero en verdad los informes técnicos, la elaboración, venían de otras consultoras, en este caso de Ernst & Young, que llegaba a cobrar hasta 10 veces menos de lo que cobraba el propio Equipo Económico por poner su sello y su firma, es decir, por hacer el contacto directo con las instituciones. Carlota, Montoro y su equipo están intentando la nulidad de la causa. ¿Es viable eso? ¿Es factible esto? A ver, ellos ahora mismo se están acogiendo al origen de la causa para decir, es el árbol, ¿no?, envenenado. Dicen que como el primer correo, aquel correo de la vía directa es Equipo Económico para acceder a Montoro, vino de un registro de otra investigación que nada tenía que ver a una de las gasísticas, a Messer. Lo que dicen es que el juez actuó de manera incorrecta al enviar a reparto. Bueno, hacen unas argumentaciones un poco complejas que dicen que el juez, en vez de enviar a reparto, tenía los Mossos de Escuadra tenían que haber pedido una autorización judicial, pero es verdad que ellos descubren ese correo en el análisis, no en el registro. Entonces yo creo que tiene poca viabilidad. Ellos lo que quieren es anular el origen de la causa porque así arrastra toda la causa. Pero vamos a ver esto en 7 años. La Audiencia Provincial de Tarragona ha revisado en varias ocasiones las resoluciones del juez y no ha dicho nada al respecto de que se haya ni tramitado ni iniciado de manera incorrecta, con lo cual yo creo que tiene poco recorrido esta nulidad. No te retires, Carlota. Quiero lectura aquí en mesa, porque hemos escuchado a Cristóbal Montoro decir una y otra vez que se había marchado de su bufete. En 2015, decía. Fundamos una consultora en el año 2006 y a partir del año 2008, donde yo regresé, no como se dice, a la política, al Congreso de los Diputados, es cuando yo dejé esa empresa. ¿Y por qué? Porque entendí, como he entendido cada vez que he estado en el Congreso de los Diputados, que mi dedicación en ese Congreso de los Diputados tenía que ser completa. Completa significa dedicado completamente a ello. Chema, Hugo. Era un secreto a voces que Cristóbal Montoro era lobista. Algunos lo contamos y lo pasamos bastante mal porque nos amenazaban con denunciarlo, pero es que las propias empresas lo decían, que él estaba en la política y haciendo de lobista. Lo que no sabíamos, por ejemplo, era que un chiringuito en el que trabajaba Isabel Díaz Ayuso le pagaba casi 2 millones de euros. Madrid Network, ¿no? Eso es lo que no sabíamos, pero que era lobista, ya te digo que todo el mundo lo decía. Pero hoy lo que sabemos es otro escalón. Es que no estamos hablando de, me compro una ley, que ya era gravísimo. Claro. Esto es administraciones del PP pagando al bufete del ministro del PP. El propio PP la pagó también. Figura entre los clientes. El partido. El Partido Popular pagó al propio bufete, es decir, le pagaban desde las administraciones públicas, en algunos casos los centros de poder y el propio PP. Primero, faltan explicaciones por parte en estos momentos ya de la Xunta de Galicia. Las explicaciones que están dando es a periodistas off the record. Y lo que están diciendo a periodistas off the record es que realmente esos contratos fueron entre el año 2009 y 2011, cuando Montoro no era ministro en el gobierno central, sino que estaba Zapatero. Dicen esas mismas fuentes también que no tenía conocimiento el presidente de la Xunta en aquel entonces, Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, no tenía conocimiento de esas contrataciones con consultoras, y en este caso pues la consultora de Montoro. Esas son las explicaciones off the record, digamos, no públicas, sino en privado, que están dando desde la Xunta de Galicia en estos momentos. Pero insisto, hacen falta explicaciones públicas, desde luego, eso es así, y luego está claro, y termino, que el comportamiento o la concepción de poder de Montoro, esto no hace falta ni que lo acredite un juez. Tuvimos casos de periodistas, de compañeros periodistas, que han sufrido esa persecución por parte de Montoro y veía el poder como una forma de coaccionar a aquellos que no le aplaudían, y eso es así. Hoy, precisamente, Carlota Guindal publica esto, que conocíamos, insisto, cada día esto escala un peldaño más, que el ministro Montoro había dispuesto de datos de los que no puede disponer un ministro y que los había utilizado contra sus rivales. Por ejemplo, Rafa Nadal, la baronesa Thyssen,
ministro que había jugado con datos de líderes en la oposición, diputados socialistas, actores, periodistas, pero es que, Carlota, hoy publicas tú que además de todo eso ha tenido acceso a otros 100 datos, insisto, vedados a un ministro. Bueno, es que la agencia tributaria, en base a la información policial, dice que existen, aparte de esos 39 correos que ya se analizaron, con los que acabas de comentar, hay otros 100 correos que todavía no se han analizado y, bueno, como también hemos ido contando a lo largo de estos días, la fiscal del caso, la fiscal anticorrupción, quiso ahondar precisamente en estos correos que son trasvase de información sensible, confidencial y reservada desde la agencia tributaria hasta el equipo de Montoro, pero por ahora desde la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción no se quiso ir por esta línea de investigación, quiso que solamente la investigación se centrara en el tema del contrato equipo económico, así que esos correos están ahí y vamos a ver cómo se desarrolla la investigación y hasta dónde llega. Pues Carlota Guindal, La Vanguardia, cuídate y un abrazo. Un abrazo. Hoy el gobierno dice va a intentar revertir lo que es legislación viciada. Porque hay gasistas que han pagado para que les bajen los impuestos, renovables que han bajado para que les aumenten las primas, constructoras que han pagado para ciertos, en fin, licitaciones y favores. Hoy el presidente del gobierno, Cristina Cañedo, dice va a intentar revertirse esto. Sí, lo van a hacer a través de una auditoría que ya ha puesto en marcha el Ministerio de Hacienda y que lo que está haciendo es analizar exhaustivamente todas esas leyes y normas que se sacaron adelante bajo el mandato de Montoro y que presuntamente servían para beneficiar a esas empresas en concreto. Quieren revertir esa legislación con el objetivo de poder subsanar la situación, aunque reconocen que va a ser complicado recuperar todo el dinero en esos beneficios que podrían llegar hasta el 85% del que se habrían beneficiado esas empresas y que dejaron de ingresar a la hacienda pública. Lo que decía Pedro Sánchez es esa auditoría que ya está en marcha desde el Ministerio de Hacienda. Esto es lo que hoy se plantea y esta hoy es la clave. Gracias, Cañedo. ¿Cómo hace esto el gobierno? ¿Cómo se puede hacer esto? Vicepresidenta, ministra de Hacienda, Jesús Montero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Pueden ustedes revertir lo que es ya legislación? ¿Se puede anular? ¿Se puede dar marcha atrás a esto? Se ha explicado perfectamente lo que está actualmente el Ministerio revisando todas aquellas normas que se pudieron impulsar durante la etapa del ministro Montoro que afecte a sectores, a empresas, a grandes empresas, el sector del gas, como hemos conocido, el sector del juego y otros sectores, para ver si esos cambios normativos efectivamente han provocado un descalabro en los ingresos del Estado y ver cómo podemos revertirlo, contando desde luego con que la voluntad del Gobierno es que, por supuesto, todo aquello que haya sido puesto a disposición de un interés general se preserve, pero aquello que ha beneficiado a grandes privilegios, a grandes empresas, a sectores minoritarios, efectivamente se devuelva al Estado. Señora Montero, la UCO estima 2.200 millones en esto. ¿Esto se va a hacer de manera retroactiva? ¿Esto significa 2.200 millones en juego? No, es prematuro para hablar de ninguna cifra. Imagino que la UCO y los juzgados tendrán sus propias estimaciones. Lo que tenemos que ver es efectivamente que podamos revertir esta situación para que no se siga produciendo, pero saben ustedes que en materia de fiscalidad no se puede tener un comportamiento que pueda ser gravoso para el contribuyente a nivel retroactivo. Así que estamos explorando toda la fórmula, todos los sistemas para hacer posible ese cambio normativo, impulsarlo y, por tanto, restablecer una normalidad que se alteró por un interés espurio, por unos pagos en los que efectivamente se benefició supuestamente un equipo económico ni más ni menos que del Ministerio de Hacienda. Ministra, hoy hemos conocido que la administración de Núñez Feijóo, la Xunta de Galicia, la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y el propio Partido Popular pagaron a equipo económico. ¿Cómo lo lee? ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, es tremendo, ¿no? Yo creo que lo que siempre pone de manifiesto la corrupción del Partido Popular es que es sistémica, es decir, que alcanza
a la totalidad del sistema, en este caso supuestamente también la Xunta de Galicia, la Comunidad de Madrid, es decir, personas que están en activo en primera plana de la vida política, y lo curioso es que el señor Feijóo no ha dado ningún tipo de explicaciones cuando estos hechos supuestamente se produjeron durante su etapa como presidente de la Xunta. ¿Por qué pagó la Xunta de Galicia a cargo de los contribuyentes gallegos un volumen económico a este despacho del equipo del señor Montoro, y a cambio de qué se pagó esto? Estas son las grandes preguntas que tenemos hoy, al igual que también en relación con Madrid, con esa entidad en la que trabajaba la señora Ayuso. ¿Esos pagos a qué se debieron? ¿Qué es a lo que respondió? Porque efectivamente hay todavía mucho que investigar y sobre todo algunos tendrán que dar la cara, no se pueden estar escondiendo permanentemente ante el gravísimo caso de corrupción que estamos conociendo. Hay una duda, permítame que se lo pregunte como ministra. Montoro accede a datos de contribuyentes privados. ¿Usted tiene acceso? ¿Se ha reformado, se ha reforzado algo para que un ministro no pueda acceder a datos privados? ¿Se ha de reformar, se ha de reforzar algo? Mire, el problema no es si los inspectores de la agencia tributaria y todos aquellos que tienen relación con la agencia tributaria tienen acceso a datos fiscales. El problema es qué uso se hace de los datos fiscales. ¿Para qué necesita un ministro conocer datos fiscales de determinadas personas? ¿Para qué necesita el que haya determinados periodistas, según están denunciando, que parecía que el señor Montoro conocía sus datos fiscales y que amenazaba si no se le trataba mejor en los medios de comunicación? Esto es lo que hay que perseguir, el cómo y de qué manera se le da abordaje a esos datos fiscales, porque efectivamente uno puede tener acceso a conocer determinada información, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Qué se emplea, cómo se emplea y de qué manera se emplea? Yo le puedo asegurar que en esta etapa del gobierno del presidente Sánchez, desde que yo soy ministra de Hacienda, nunca, jamás hemos tenido acceso ni nos ha interesado a ningún dato fiscal, porque no tiene ningún sentido el poder acceder a ellos. Así que lo importante es que dé explicaciones en el sitio que corresponde, en este caso en los juzgados, de por qué estaba manejando esa información y sobre todo qué uso hizo de ella. ¿Amenazó a esas personas con inspecciones fiscales o con cualquier otro tipo de cuestión? Pues la verdad es que lo desconozco y no me entra en la cabeza. También se lo tengo que decir, me parece inconcebible que un ministro de Hacienda se aproveche de esa información para pedir algo a cambio, sea un trato favorable en los medios o sea no se sabe qué.